No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Said, tengo 30 años ahora y todavía no sé cómo explicar lo que me pasó. Lo he contado pocas veces porque cada vez que lo hago me tiemblan las manos. No es una historia de miedo, ni de fantasmas, ni de sombras. Es algo mucho más extraño, más personal. Algo que desafía por completo lo que creo sobre el tiempo, la memoria y la realidad. La primera mitad de esta historia ocurrió en 2004, cuando yo tenía 9 años. La segunda en 2015, cuando ya era adulto. Crecí en Rizalpur, una ciudad tranquila en Pakistán. Mi padre trabajaba en la Fuerza Aérea, así que vivíamos dentro de la base, en bloques de departamentos iguales entre sí, con familias de militares y muchos niños corriendo por todas partes. Era un lugar seguro, estable. El típico sitio donde creces pensando que nada extraño puede pasar. Cada fin de semana, viernes, sábado o domingo, iba al mismo parque que quedaba en una de las esquinas de la base. Ese parque marcó mi infancia. No tenía gran cosa, un par de columpios, un tobogán, árboles viejos que daban sombra, pero para mí era el mejor lugar del mundo. Yo caminaba unos 10 minutos desde mi casa hasta el parque. En ese trayecto siempre pasaba junto a un pequeño cementerio. Era un cementerio silencioso, casi olvidado, sin bardas, sin rejas, sin separación clara. Solo un enorme tanque de agua entre el parque y las tumbas. La mayoría eran de bebés y recién nacidos. Yo lo sabía porque mis padres me lo habían dicho alguna vez. Nunca había nadie ahí, nunca había alguien visitando. Era como si ese lugar existiera en un pedazo de tiempo distinto. Aquel día, un viernes, lo recuerdo porque pasé toda la semana pensando en ese momento. Algo pasó. Yo iba caminando, emocionado, imaginando qué juegos haría, qué niños encontraría. Iba vestido con unos jeans azules y una camiseta blanca de manga corta con un dibujo oscuro en el pecho. Tenía tanta prisa por llegar que casi ni miraba alrededor. Y entonces lo vi. Un joven de unos 18 o 20 años caminaba hacia mí. Venía justo desde la dirección del cementerio, como si hubiera salido de entre las tumbas. No vi a nadie más con él. No tenía flores, ni una mochila, ni nada que justificara que estuviera ahí. Cuando pasó junto a mí, me miró, y ahí fue donde algo dentro de mí se tensó. Se parecía a alguien de mi familia, a un primo, un tío, o a mí mismo más grande. No sé cómo explicarlo, sentí un reconocimiento inmediato, como si esa persona no fuera un extraño, como si compartiéramos algo, un vínculo que no debería existir. El joven parecía querer decirme algo, abría un poco los labios, como si estuviera buscando palabras, pero al final no habló, solo me miró con una expresión que yo no supe interpretar. No era miedo, ni tristeza, ni felicidad, era algo más complejo. Yo seguí caminando tratando de no darle importancia, pero durante todo el camino sentí esa punzada en el estómago, ese pensamiento inquietante. Lo conozco. Y luego, como los niños hacen, lo olvidé, o traté de olvidarlo. No había nada más extraño ese día. Jugué, corrí, regresé a casa, viví mi infancia normal, pero esa cara se quedó en mi memoria, guardada, esperando. Pasó el tiempo, en 2006 dejamos Rizalpur y nos mudamos a otras ciudades. Yo crecí, estudié, tuve trabajos y la vida simplemente siguió, pero siempre, en el fondo, extrañaba ese lugar. Hay sitios que te marcan de tal forma que, aunque te vayas, te siguen llamando. En 2015 tuve que ir a Islamabad por un asunto personal. No sé por qué, no puedo explicarlo bien, pero algo me dijo que tenía que ir a Rizalpur. Era un desvío grande y no tenía ningún motivo práctico para ir, pero fui, como si algo me jalara hacia allá. Llegué, descansé en casa de un amigo y al atardecer caminé hacia el parque y el cementerio. Quería ver dónde había jugado de niño, y también quería visitar la tumba de mi hermano, que murió cuando tenía apenas 2 días. Era demasiado pequeño para recordarlo, pero sabía que estaba enterrado en ese cementerio. Cuando llegué, pasé un rato mirando alrededor, sintiendo esa mezcla extraña de nostalgia y tristeza. El lugar estaba distinto, pero seguía teniendo esa energía silenciosa que recordaba. Busqué la tumba de mi hermano, caminé entre la tierra, los montículos, las marcas antiguas, pero no encontré nada, solo suelo plano, como si nada hubiera estado ahí nunca, como si el tiempo hubiera barrido todo. Me quedé solo, en completo silencio. Algo dentro de mí se sintió fuera de lugar.
Salí del cementerio y comencé a caminar hacia mi antigua casa, y ahí fue cuando todo se conectó. A tan solo unos metros de mí venía un niño caminando en dirección contraria. Tenía unos 8 años, jeans azules, camiseta blanca, un dibujo oscuro en el pecho. Mi corazón se frenó. Era yo mismo, exactamente como me veía el día que vi a aquel joven en 2004. Pasé a su lado. Sentí la misma urgencia de hablarle, de advertirle, de preguntarle si él también sentía ese déjà vu quebrado, pero no pude. No supe qué decir. Estaba paralizado, igual que el joven del pasado lo estuvo, y el niño siguió caminando sin saber que estaba a punto de vivir el mismo misterio. Cuando regresé a Bahawalpur, fue como si mi mente finalmente encajara todas las piezas. Yo fui el joven que vi cuando era niño. Y el niño que vi ahora era mi yo del pasado. Era un ciclo cerrado, un bucle perfecto, un reflejo en el tiempo. No había alucinaciones, no había sueños, no había confusiones. Era real. Lo viví 2 veces, una como niño, otra como adulto. Y desde entonces, no dejo de preguntarme qué significa. ¿Fue un cruce accidental entre 2 líneas de tiempo? ¿Una grieta temporal? ¿El universo jugando con mis recuerdos? ¿O simplemente algo que no estamos hechos para comprender? No tengo respuestas, pero sé que pasó y sé que jamás lo voy a olvidar. Siempre he pensado que las líneas del tiempo no están separadas como creemos. Más bien siento que se cruzan, se traslapan, se mezclan como corrientes de agua que se encuentran en un punto y luego se separan de nuevo. A veces pienso que nosotros mismos somos solo pequeñas chispas de energía reciclada, viajando entre esos cruces sin darnos cuenta. Pero lo que viví con mi esposo, eso hizo que esa idea dejara de ser una teoría loca en mi cabeza para convertirse en algo que literalmente me quitó el sueño durante meses. Mi esposo, Tom, siempre ha sido un hombre muy práctico, de esos que creen únicamente en lo que pueden tocar, medir o arreglar con las manos. Mecánico de motos desde los 16, terco como él solo y con ese sentido del humor seco que siempre me hace rodar los ojos y luego reír. Vivimos en Iowa, en una casa pequeña cerca de los maizales, donde el ruido más fuerte suele ser el viento golpeando las láminas del granero. Todo cambió el día del accidente. Él había salido a probar la moto de un cliente, algo que hacía todo el tiempo. Pero esa tarde, según los testigos, un venado salió de la nada y él perdió el control. Lo llevaron al hospital inconsciente. Cuando me llamaron, recuerdo que mis piernas temblaban tanto que la recepcionista tuvo que sentarme en una silla antes de que me desplomara. Tom entró en coma. Días completos donde yo me quedaba a su lado, hablándole, contándole cosas tontas del trabajo, rogando que volviera conmigo. Los doctores nunca me dijeron que estaba perdido, pero tampoco me daban demasiadas esperanzas. Era ese tipo de silencio profesional que se siente como un presagio. Y entonces, después de 5 días, abrió los ojos. Pero el hombre que despertó no era Tom. Al principio pensé que estaba confundido, desorientado, así que cuando lo escuché hablar por primera vez, no entendí lo que estaba escuchando. Su voz estaba igual, pero el acento era tan marcado, tan sureño, que pensé que el cerebro me jugaba una mala pasada, un acento que jamás había tenido, y cuando me dijo su nombre, con una seguridad que me heló la sangre, todo dentro de mí se apretó. Señora, mi nombre es Joe Phillips, de Luisiana. Yo estaba en un bote, pescando cangrejos de río, y ahora estoy aquí. ¿Qué diablos pasó? La enfermera me miró como esperando una explicación. Yo solo pude sacudir la cabeza. Él hablaba como si estuviera viviendo otra vida, como si la acabara de dejar atrás hacía segundos. No nos reconocía, ni a mí, ni a su hermano, ni a su madre, a quien siempre había sido muy cercano. Nada. Durante 2 días completos, ese hombre que se veía exactamente como mi esposo hablaba, respiraba y se comportaba como alguien más. No sabía cosas básicas de nuestra vida juntos, no sabía quién era nuestro perro, no sabía dónde vivíamos, no sabía que trabajaba como mecánico, pero sí sabía perfectamente cómo navegar los pantanos de Luisiana, cómo preparar trampas para cangrejos de río, incluso hablaba de vecinos y parientes con nombres que ninguno de nosotros había escuchado en nuestra vida. Lo más extraño es que él no estaba delirando, no estaba confundido, él estaba seguro de quién era. Y yo, mientras lo miraba, tenía esta sensación horrible de que tal vez Tom seguía atrapado en algún lugar.
como si ese cuerpo fuera solo un cascarón que había sido prestado por un momento a alguien más. La mañana del tercer día ocurrió algo que todavía no consigo entender. Despertó, me miró y dijo mi nombre como si nada hubiera pasado. «Oye, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás llorando?» Él no recordaba nada. No recordaba haber despertado antes, no recordaba hablar con acento sureño, no recordaba a Joe Phillips, ni los pantanos, ni los botes, ni nada de esos días. Los doctores descartaron cualquier explicación médica convincente. Dijeron palabras como amnesia temporal, delirio postraumático, confusión retrógrada. Palabras que en el fondo son solo maneras elegantes de decir no sabemos qué pasó. Pero yo estuve allí. Yo escuché, yo vi cómo miraba el cuarto como si hubiera aterrizado en otro planeta. Yo vi cómo intentaba ponerse de pie diciendo que debía volver a su barco. Durante semanas después de eso, me despertaba en mitad de la noche solo para asegurarme de que él seguía allí, respirando, siendo Tom y no alguien más. Y aún así hay algo más. Una semana después de que lo dieron de alta, le mostré una foto que tomé mientras él hablaba con acento sureño. Se veía como él, claro, pero su expresión era distinta, era otra persona. Él la miró unos segundos, como si algo dentro de él intentara reconocerla. Luego frunció el ceño y dijo, «Siento que conozco a este tipo, pero no lo conozco». Yo no dije nada, pero mis manos se helaron, porque la forma en que lo dijo no era una broma, no era confusión, era como si hubiera un eco dentro de él, como si una parte diminuta aún recordara algo que su conciencia ya no podía procesar. Y desde entonces, a veces pienso que ese tal Joe Phillips no era solo un delirio, que tal vez era él mismo, pero de otra línea del tiempo, de otra vida, de otro cruce de energías, que por un par de días las líneas se mezclaron y yo pude ver a dos versiones del hombre que amo coexistir en el mismo cuerpo. A veces, cuando Tom duerme, juro que escucho una pizca de ese acento en sus sueños, y cada vez que lo escucho, me pregunto algo que me eriza la piel. ¿Y si un día despierta como Joe otra vez, y esta vez no regresa? Tenía 12 años cuando ocurrió, y todavía hoy, más de 2 décadas después, me estremezco al recordarlo. No porque haya sido algo aterrador, aunque sí lo fue, sino porque siento que ese momento partió mi vida en dos, antes y después de la luz. Era 29 de diciembre de 2001, justo después de Navidad. En mi casa todavía olía a pino y a pastel de canela, y toda la familia estaba ocupada con invitados, primos, música y ruido. Yo solo quería salir un rato a despejarme y pasar tiempo con mi mejor amigo, Eric, mi compañero inseparable de aventuras desde que teníamos 7 años. Cada sábado salíamos en bici un par de horas, siempre volviendo antes de que oscureciera. Ese día salimos a las 6 de la tarde, como cualquier otra noche fría de invierno. El sol ya estaba casi escondido y la calle tenía ese brillo azul oscuro que precede a la noche. Íbamos bromeando en nuestras bicicletas, dejando que el aire nos cortara la cara mientras pedaleábamos hacia nuestro lugar favorito, un pequeño tramo de bosque a 3 cuadras, con un lago que en invierno se convertía en una lámina perfecta de hielo. No había nada especial en ese día, nada que anunciara lo que venía. Cuando llegamos al bosque, Eric encontró un pedazo de poste metálico medio enterrado en la nieve y decidió usarlo para romper pedazos del hielo, algo que siempre nos divertía. Yo me quedé a unos metros mirando el cielo que se oscurecía. Fue ahí cuando lo escuché, pasos claros, firmes, justo detrás de mí. Al principio pensé que alguno de nuestros padres nos había seguido, pero cuando me giré no había nadie. El silencio del bosque era tan profundo que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sé por qué, pero me dio miedo. Corrí hacia Eric y, para colmo, cuando volví la vista al lago, el agujero que él había abierto ya no estaba. El hielo lucía liso, perfecto, como si no lo hubieran tocado. Fue entonces que lo vimos. Una esfera, del tamaño de una pelota de béisbol, flotando. Parecía hecha de fuego líquido, pero no quemaba. Naranja, azul, verde, cambiando sin ritmo, sin patrón, como si respirara. Se movía de un lado a otro en silencio. La luz no iluminaba la nieve, no proyectaba sombras. Era como si estuviera allí, pero no perteneciera a este mundo. Nos quedamos quietos, con la respiración atrapada en la garganta.
Lo observamos así, sin movernos, durante lo que sentimos que fueron tal vez 5 minutos. La esfera flotaba suavemente, como si nos estudiara. A veces retrocedía unos centímetros, a veces se acercaba. Yo no sentía miedo, sentía curiosidad, como si estuviera frente a algo vivo. Y entonces, sin aviso, aceleró. No como un avión, no como un dron, no como nada que conozca. Simplemente desapareció hacia arriba, dejando una estela que se convirtió en la línea de luz más brillante que he visto en mi vida. Atravesó el cielo de horizonte a horizonte como un meteoro gigante, pero más rápido, más limpio, más perfecto. Y lo escuchamos, un sonido profundo, metálico, como si algo enorme se hubiera quebrado en la atmósfera. Los dos dimos un salto hacia atrás, el sonido retumbó en mis huesos, y ahí fue cuando empezamos a correr. No hablamos, no pensamos, solo corrimos. Agarramos las bicis con manos temblorosas y pedaleamos lo más rápido que pudimos hacia nuestras casas. Queríamos contarlo, pero cuando llegamos, habían pasado casi 5 horas. Nuestras madres estaban llorando. Nuestros padres y hermanos estaban afuera, con linternas, listos para salir otra vez a buscarnos. Nos dijeron que habían recorrido el bosque gritando nuestros nombres varias veces. Nos abrazaron como si hubiéramos vuelto de entre los muertos. Pero aquí está lo más extraño, nosotros no los escuchamos, ni una sola vez, ni voces, ni linternas, nada, solo silencio. Para nosotros habían pasado 45 minutos, máximo 1 hora. Nos castigaron, claro, a nadie le pareció creíble que solo se nos fue el tiempo, pero yo nunca pude dejar de pensar en la esfera, en su luz, en cómo el hielo se había reparado, en los pasos detrás de mí, y en esa sensación, tan suave pero tan fuerte, de que algo nos observó y algo nos devolvió. Con el paso de los años, cada vez que cuento esto, veo la misma expresión en las personas, incredulidad disfrazada de cortesía. Pero yo sé lo que vi, y sé que el tiempo nos falló esa tarde. A veces me pregunto, ¿y si no nos quedamos en el bosque 5 horas, sino que estuvimos en otro lugar durante ese tiempo? El problema es que no recuerdo nada más que esa luz. Y aún así, algunas noches, cuando cierro los ojos, siento que algo dentro de mí todavía la está mirando. Tenía alrededor de 10 años cuando descubrí por primera vez que mi mente, o quizás mi alma, era capaz de asomarse a lugares que no pertenecían a este mundo. No sabía cómo explicarlo entonces, y la verdad es que todavía hoy me cuesta, pero lo recuerdo con una claridad que no parece de un simple recuerdo de infancia. Lo recuerdo como si hubiera estado allí. Era una tarde tranquila, de esas en las que el calor hace que todo se mueva lento. Mi mamá tenía un viejo mueble junto a la ventana que daba a la parte de atrás de la casa, justo hacia donde crecían varios árboles altos. Me gustaba acostarme ahí, mirar las hojas moverse con el viento y escuchar los ruidos del barrio a lo lejos. Era un lugar donde me sentía segura, donde podía quedarme horas imaginando historias. Esa tarde me acosté ahí como siempre. Había algo hipnótico en la forma en que las hojas se mecían. Yo solo las miraba, sin pensar en nada en particular, hasta que noté algo extraño. Un espacio se abrió entre las hojas, como si alguien las hubiera apartado con las manos para dejarme ver. Y lo que apareció detrás no era mi patio. De pronto estaba frente a una casa de ladrillos pequeños, una casa que no existía en mi barrio ni en ningún lugar que conociera. Era como si la estuviera viendo desde la calle, como si mi cuerpo hubiera quedado recostado en el mueble, pero mi mente estuviera allí, parada frente a esa entrada. Y alrededor de mí, una ciudad completa. Calles amplias, carros pasando, semáforos, gente caminando, torres a lo lejos. Todo normal, como cualquier ciudad moderna. Pero había algo profundamente extraño. Estaba demasiado despejada. No había ruido, no había caos. Todo parecía coreografiado, como si estuviera viendo una versión más ordenada, más limpia, más silenciosa de la realidad. No estaba soñando, no me había dormido. Yo sabía que seguía recostada en mi casa, pero al mismo tiempo podía sentir el pavimento debajo de mis pies allí donde estaba. Entonces la vi, una mujer. Yo ya la había visto antes en la vida real, en mi calle, caminando con sus bolsas del súper, pero ahí, en esa ciudad imposible, lucía diferente. Su ropa era distinta, más elegante, su cabello arreglado, su expresión era otra. Caminó hacia mí como si me conociera desde siempre, como si esperara que yo estuviera ahí,
Y lo más raro es que yo también la reconocí, aunque no parecía ser la misma persona. Era como si estuviera viendo a la versión de ella en otro lugar, en otro mundo. Me quedé quieta, mirando todo, la casa, los autos, la mujer. Había una especie de calma en ese lugar, una calma que me atrapó por completo. No tenía miedo, de hecho, sentí algo que no esperaba, nostalgia, como si ese lugar hubiera sido mío alguna vez, como si perteneciera allí. No sé cuánto tiempo estuve mirando, pudo haber sido 1 minuto o una eternidad. De repente, un grito cortó el aire. ¿Por qué te quedaste mirando así? Era mi hermano, y al parpadear, todo desapareció. Los árboles volvieron, las hojas se cerraron, la ciudad completa se desvaneció como si jamás hubiera estado ahí. Me senté de golpe, respirando entrecortado. Mi hermano me miraba con una mezcla de preocupación y burla. Yo solo pude decirle que no era nada, aunque me temblaba la voz. Ese día no dije nada a mi mamá ni a nadie, pero lo más inquietante no fue lo que vi, sino lo que sentí al volver. Extrañé ese lugar, extrañé esa ciudad silenciosa como si la hubiera dejado atrás, como si hubiera vuelto de un lugar donde alguna parte de mí vivía sin que yo lo supiera. Y lo digo con total sinceridad, no era la primera vez que me pasaba así. Esa fue solo la ocasión más clara, pero desde pequeña he tenido destellos de lugares que no existen aquí, como si hubiera ventanas que solo se abren cuando no las buscas, como si a veces, por un segundo, mi mundo se alineara con otro. Nunca sé cuándo va a pasar, solo sé que cuando ocurre, me siento en casa. Han pasado 5 años, y aún me cuesta contar esto sin sentir cómo se me eriza la piel. Siempre digo que he visto cosas raras, pero nada como lo que pasó aquella tarde regresando del Warped Tour en Maryland. En ese entonces yo tenía 16, tal vez 17 años. No éramos más que 3 amigos que vivían para la música y esa sensación de libertad absoluta que se siente en los conciertos al aire libre. La mamá de uno de mis amigos se había ofrecido a llevarnos y traerlos porque ninguno teníamos coche todavía. Era de esas señoras buena onda, siempre con música fuerte, siempre riéndose. Íbamos cansados, sudados, medio afónicos de cantar todo el día, y lo único que queríamos era llegar a casa a tirarnos en la cama. Recuerdo que el sol ya casi se escondía, pero aún no era de noche. Ese momento extraño entre luz y oscuridad, cuando todo se ve medio apagado, como si el mundo se preparara para cambiar de turno. Íbamos por una carretera de 2 carriles. A los lados solo había árboles, espesos, altos, como una pared natural. Entre los 2 sentidos de la carretera había un pequeño camellón de concreto. Nada fuera de lo común, nada que te hiciera pensar que esa tarde iba a quedar grabada para siempre en nuestra memoria. Hasta que pasó. No escuché nada antes. No hubo ramas quebrándose, ni movimiento, ni sombras avisando. Simplemente, de la nada, algo salió corriendo desde los árboles del lado contrario de la carretera. No fue un animal, no fue un ciervo, ni un perro, ni un oso. Juro que no. Esa cosa saltó el camellón como si pesara nada, y en cuanto tocó el pavimento de nuestro lado, siguió corriendo directo hacia los árboles. Y ahí fue cuando mi cerebro simplemente dejó de poder procesar lo que estaba viendo. Era grande, demasiado grande para ser un animal normal. Tenía extremidades largas, larguísimas, casi desproporcionadas, como si se fueran a quebrar cada vez que caían al suelo. Era completamente negro, no ropa, sino piel o pelo, algo que lo envolvía todo. Y tenía cabello, como mechones largos, mojados, apelmazados, oscuros, moviéndose de una forma que me dio asco y miedo a la vez. Y lo peor no fue cómo se veía, fue cómo se movía. No corría como un animal, no caminaba como un humano, galopaba, pero mal, torcido, asimétrico, como si cada parte de su cuerpo fuera independiente y estuviera tratando de coordinarse. Cuando saltó, lo hizo apoyándose solo en las patas traseras, y cuando cayó, volvió a caer solo sobre las patas traseras, como si las delanteras estuvieran ahí de adorno. Era tan antinatural que se sentía equivocado. La mamá de mi amigo pegó un frenón tan fuerte que casi nos estampamos con los asientos. Todos gritamos, no un grito normal, era ese grito que te sale cuando tu cuerpo piensa que va a morir. Cuando pasamos al lado de esa cosa, la vi a menos de 3 metros de distancia. No tenía cara, o si la tenía, no se la pude ver, solo oscuridad,
pelo, movimiento, y después desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado ahí. El coche quedó en silencio unos segundos que parecieron 10 minutos. Todos respirábamos como si hubiéramos corrido una maratón. Nadie quería ser el primero en hablar, hasta que alguien, creo que fui yo, soltó: ¿qué carajos fue eso? Y todos dijeron lo mismo, exactamente lo mismo. No un ¿era un animal? No un ¿viste ese ciervo? No, todos dijimos: ¿qué diablos fue eso? Esa reacción unánime es algo que nunca voy a olvidar, porque me confirmó que no me lo imaginé, que no me dio un ataque raro de cansancio o alucinación. Lo vimos, los 4. Durante años lo he hablado con esos amigos y con la mamá que manejaba, y todos coinciden. Todos sienten escalofríos recordándolo. Nadie ha encontrado una explicación, ni cercana. A veces pienso que era un demonio, a veces un alienígena perdido, a veces un experimento escapado de algún laboratorio del gobierno. No sé cuál hipótesis me da más miedo. Lo único que sé es esto: esa cosa no debía existir, y sin embargo, la vimos, a plena luz, a unos metros, en una carretera normal, en un día común, y desde entonces, el mundo nunca volvió a sentirse tan seguro. Mi mamá siempre cuenta esta historia bajito, como si al decirla en voz alta pudiera atraer algo que prefirió dejar en el pasado. Y aunque mi papá es menos dado a creer en cosas misteriosas, cuando ella empieza a relatarlo, él solo baja la mirada y asiente, como alguien que recuerda algo real y que todavía no puede explicar. Yo crecí escuchando esta historia desde niña y cada vez que la escucho me da la misma sensación. Mis papás vieron algo que no pertenecía a este mundo. Todo pasó una noche, muchos años antes de que yo naciera. Ellos venían manejando de México hacia Puebla por esa carretera donde antes se encontraba la zona de Chinameca, donde vendían las famosas carnes. En aquel entonces el camino era más oscuro y solitario que ahora. Mucho tramo era puro bosque cerrado. Mi mamá dice que era cerca de la medianoche, una hora en la que la carretera parece más larga y la oscuridad más profunda. Ellos venían cansados, pero platicando para mantenerse despiertos, hasta que de pronto algo iluminó el camino por el lado derecho. No era una luz normal, no era un coche, no era una casa, era una feria enorme, iluminada con miles de foquitos de colores, con música, gente caminando, juegos mecánicos dando vueltas y gritos de alegría como si fuera un domingo a media tarde. Todo esto, en medio de la nada. Mi mamá recuerda haber dicho: «Oye, ¿y esa feria? Nunca había visto una por aquí». Mi papá también la vio, y no solo la vio, la escuchó. Se escuchaban risas, pasos, los tambores de la música, el chasquido metálico de un juego mecánico. Incluso dice que vio gente caminando entre los puestos, comprando comida, pasando la noche como si todo fuera normal. La feria estaba tan cerca de la carretera que por un momento pensaron detenerse. Era raro, pero atractivo. Las luces parecían invitarlos. ¿Nos bajamos a ver?, le preguntó mi papá a mi mamá. Ella dudó un momento. La feria era bonita, brillante, llena de vida, pero algo no le cuadraba. No había carros estacionados, no había caminos que llegaran hasta ahí, era solo bosque, y en medio del bosque una feria funcionando como si nada. «No», le dijo al final, «sigamos». Mi papá vio que ella estaba inquieta y no insistió. Siguieron manejando sin mirar atrás, pero los dos fueron en silencio un buen rato. La luz de la feria quedó atrás como si se hundiera de nuevo en la oscuridad del bosque. Unos kilómetros adelante, ya cerca de una zona más transitada, se detuvieron a cenar. Mi papá, con curiosidad, le preguntó al dueño del pequeño restaurante: «Disculpe, ¿qué feria es la que está antes de Chinameca? Se ve enorme, ¿eh?». El hombre dejó de limpiar las mesas. Los miró como si no hubiera entendido. «¿Cuál feria?». «Una que está como a un lado de la carretera», insistió mi mamá. «Con juegos, luces, gente». El hombre negó con la cabeza lentamente. «Por ahí no hay nada de eso, señora. Todo ese tramo es puro monte. En esa zona no hay ferias. Nunca ha habido». Mis papás sintieron un escalofrío. No había forma de que ambos lo hubieran imaginado. No era un reflejo, no era un error. Los dos la vieron, los dos la escucharon. El hombre solo agregó: «Dicen que en esa parte del bosque se aparecen encantos, lugares que no deberían existir, y que si uno se mete, ya no regresa». Mi mamá siempre dice que si se hubieran detenido, si hubieran entrado a esa feria, si hubieran pisado ese terreno,
quizás nunca los hubiéramos vuelto a ver. A veces me pregunto qué habría detrás de esas luces, si la feria era real en algún otro tiempo, si pertenecía a otra dimensión o si simplemente era una trampa para viajeros cansados. Sea lo que sea, mis papás siguen agradeciendo no haberse bajado del coche esa noche. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.